Bien, ¿se acuerdan lo que estuvimos charlando en la clase pasada? No. Vamos a hacer un repaso rápido. Dijimos que teníamos circuitos combinacionales y circuitos secuenciales, ¿sí? Los combinacionales eran que la salida depende de la combinación de las entradas. En los circuitos secuenciales, la salida depende de la combinación de las entradas y, además, del estado anterior del sistema, ¿sí? Con lo cual ya empezamos a ver que tenemos este elemento de memoria acá. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Lo que habíamos visto hasta antes de flip-flops eran circuitos combinacionales, ¿sí? Cuando usábamos solamente las compuertas. Cuando metemos flip-flop al medio, ya tenemos elementos de memoria y ya tenemos esta lógica secuencial. Esta lógica secuencial tiene dos formas, ¿sí? Puede ser asíncrona o síncrona. Asíncrona no tiene clock, síncrona tiene clock. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un pulso de sincronismo, ¿sí? Que todo va sincronizado y yo tengo un clock. Por lo tanto, la mayoría de las aplicaciones tiene elementos síncronos, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones lo hago con relojes. Para empezar a entender de dónde salen estos elementos de memoria, estos circuitos, empezamos analizando una compuerta OR que realimentábamos, ¿sí? La semana pasada empezamos a analizar los estados, ¿sí? La primera una OR, después nos dimos cuenta que si solamente poníamos una OR, nos quedaba el 1, una vez que estaba en 1 nunca se lo podíamos sacar. Entonces le empezamos a poner una R negado junto con la OR, entonces lo que hacíamos era hacer este reset, ¿sí? Entonces teníamos un set de un reset, nada más que el reset era negado, entonces lo que se pudo hacer fue transformar ese reset negado en un reset común, agregándole unas negadoras, ¿sí? Y a partir de las equivalencias pudimos reemplazar estas compuertas por dos NOR, ¿sí? Entonces nos queda armado un sistema con dos compuertas realimentadas en donde tenemos una patita para set y una patita para reset. ¿Qué veíamos acá? Que si yo ponía en 1 set y en 0 reset, se me seteaba la salida. Si después de eso poníamos 0 y 0, me quedaba el 1 guardado. Si después de eso le ponía un 1 a reset, se me iba a 0, me quedaba ese 0 guardado, si se quiere. Y si le pongo 1 y 1, era un estado no deseado, ¿sí? Era un estado que no está bueno tener. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna, profe. Bien, genial. A partir de ahí dijimos, bueno, esto es un biestable RS asíncrono. Acuérdense, biestable porque tiene dos estados estables, ¿sí? El estado 0 y el estado 1. Yo puedo almacenar un 0 o puedo almacenar un 1 y me queda guardado ahí. RS por las dos patitas de reset y set, y asíncrono porque no tiene clock. A partir de ahí le pusimos un clock y lo hicimos un biestable RS síncrono, ¿sí? ¿Para qué servía el clock? Servía para que solamente cambie cuando llegaba el pulso de clock, ¿sí? Entonces, esto nos permite hacer esa sincronización de datos que muchas veces nos hace falta. Otra forma de hacer, y sigo teniendo el mismo problema, ¿no? Cuando yo tenía set y reset puesta en 1, el estado de salida era indeterminado, es decir, no es una condición no deseada, no quiero esa condición. ¿Qué puedo hacer para tratar de evitar esa condición? Bueno, ahí sale el flip-flop tipo D, ¿sí? El flip-flop tipo D lo que hace es que en realidad el reset es el set negado, ¿sí? Y se llama D. Entonces, a partir de ahí, cuando yo le pongo un 0 en D, en realidad lo que estoy haciendo es un reset, y cuando le pongo un 1 en D, lo que estoy haciendo es un set. Siempre que venga el pulso del clock, ¿sí? Entonces, es un biestable con dos patitas de entrada, la patita del D y la patita del clock. Acá donde teníamos el análisis temporal de qué pasaba con el flip-flop tipo D, ¿sí? Acá tengo una entrada que va cambiando, tengo un enable, ¿sí? Que se puede llamar clock también, digamos, le ponen enable porque el clock generalmente
tiene esta forma, ¿sí? Es periódico del ciclo de trabajo 50%, y lo que tenemos acá no es periódico, es nada, una utilización de eso. Entonces, tenemos el enable, en donde cada vez que el enable está en alto, mi salida cambia, ¿sí? Mientras el enable esté en bajo, acuérdense que el enable venía, el mismo que C, viene acá, no habilita esta compuerta. Entonces, al no habilitar esta compuerta, no tengo efecto sobre la salida. Es decir, a medida que mientras estoy bajo en el clock o en el enable, no tengo efectos en la salida. Cuando tengo un nivel alto, tengo efecto en la salida, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este diagrama temporal. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Se entiende? Por mí va bien. Sí, más o menos. Bueno, va, ¿no? Más o menos va. Si tienen dudas, me preguntan. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que si mis datos son bastante sincrónicos, puedo llegar a tener, o sea, si mis datos son bastante rápidos, puedo llegar a tener el mismo problema que tenía antes. Antes de tener un clock, digo, ¿no? Que los datos se empiecen a desfasar. ¿Por qué? Porque si mi dato cambia mientras está el pulso del clock en alto, la salida va a cambiar y esa salida va a afectar en el circuito que sigue y puedo llegar a tener un error ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace disparar por flanco el flip-flop. ¿Qué quiere decir? Que el dato no está habilitado en el momento en que el clock está en alto, sino que se habilita en el momento que el clock sube, en ese instante de tiempo, ¿sí? Que eso lo habíamos visto acá. ¿Sí? Veía solamente, me importa solamente el flanco ¿cómo se llama? El flanco de subida o el flanco de bajada del clock según lo que esté haciendo, ¿sí? Fíjense que ¿sí? Fíjense, el clock acá es la flechita, que quiere decir que es por flanco, y como no está negado, como no tiene el circulito, si esta pata tuviese un circulito acá, ¿sí? Sería un clock negado, sería el flanco de bajada. Pero ahora es flanco de subida, ¿sí? Entonces, fíjense que lo único que me importa en este diagrama temporal que tengo acá es en el momento en que el clock sube, ¿sí? Yo tengo el clock y el clock sube donde están las líneas de puntos, ¿sí? La línea de trazo esta. Entonces, en ese momento yo me tengo que fijar cómo está en el set y cómo está en el reset para a partir de ahí determinar si mi salida está en 1 o en 0. ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Ninguno tiene dudas? ¿Estamos bien? Es el momento de hablar. Genial. Si nadie tiene dudas, seguimos. ¿Cómo hacemos este detector de flanco? Bueno, es un circuitito de retardo, ¿sí? Es electrónica que, por el tiempo de propagación de las compuertas, hace que sea válida la salida en un determinado instante de tiempo determinado por ese tiempo de propagación de compuertas. 2 nanosegundos, 3 nanosegundos. Pero sigo teniendo el mismo problema. El mismo problema en donde yo tengo que, si yo pongo S en 1 y R en 1, mi salida es no válida, ¿sí? Es un estado que tengo que evitar. ¿Cómo lo evito? A la fuerza nomás. No me queda otra que tratar de limitarlo. Para eso se crea este otro flip-flop JK, ¿sí? Un flip-flop JK. ¿Qué hace el JK? Le agrega una patita más a las compuertas. Fíjense que estas compuertas tenían 2 patas, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Detector de flanco y el clock, o el más arriba tenía solamente el... ¿ven? Fíjense que tienen 2 patas las compuertas de entrada, las de entrada. Bueno, acá le ponemos 3 patas. ¿Para qué le ponemos 3 patas? Para realimentar la salida. Fíjense que la salida de Q se realimenta a la vuelta y entra en G2, ¿sí? Y la salida de Q negado se realimenta y entra en G1. ¿Para qué sirve eso?
para levantar ese estado de indeterminado, ¿sí? Para entender qué está pasando y qué hacer cuando tengo dos unos, tanto en J como en K. ¿Sí? El simbolito pasó a ser el otro, ¿sí? Este que está acá, en vez de llamarse RS, se llama JK. Y fíjense el clock, ¿sí? Vieron que tiene este punto acá. Ese punto quiere decir que el clock es negado, con lo cual si yo analizo los estados, tengo que analizarlo como un flanco descendente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, Bien. ya lo habíamos visto. Sí, lo habíamos visto. Estoy repasando porque Sí. son temas Vamos, sí. medios pesados y está bueno por ahí darle una miradita de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizo esto? ¿Qué pasa cuando yo tengo realmente los dos en uno? Bueno, mientras no tengo los dos en uno, ¿sí? Si J, fíjense que, bueno, acá estaba al revés el diagramita, ¿no? Pero sí, esto era flanco descendente. Si J está en 0 y K está en 0, la salida es Q0. Q0 quiere decir la salida anterior, ¿sí? Lo que estaba antes. Es decir, no cambio el flip-flop. Si K está en 1, es lo mismo que reset. Si J está en 1, es lo mismo que set. Y si los dos están en 1, que es este caso de acá, lo que tengo es basculación. Se llama basculación, se llama toggle, se llama de diferentes formas. En realidad quiere decir que estoy cambiando entre 0 y 1, ¿sí? Todo el tiempo. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, si vamos a hacer de vuelta el análisis gráfico, así lo vamos entendiendo mejor. ¿Cuándo me tengo que fijar yo? Acá me dice, ¿no? Es un clock disparado por flanco. O sea, cuando digo acá es ahí, en el símbolo, ¿no? Me está diciendo que es un clock disparado por flanco, y como tienen la negada en la pata de entrada, es disparado por flanco descendente. Entonces me tengo que fijar únicamente acá. Lo que pasa en el medio, en otro momento, no me importa. Realmente así, no tiene efecto en la salida, ¿sí? Por lo cual, ni me fijo. Me fijo únicamente acá. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces, en este momento, cuando baja el primer pulso del clock, J lo tengo en 1, K lo tengo en 1, y Q0 lo tengo en 1, en 0, perdón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1, 1, me voy a la tabla de verdad. ¿Sí? Esta es la tabla de verdad. Me voy a la tabla de verdad y me fijo. Que voy a borrar esto. Acuérdense que estos clock eran negados. Entonces la flecha va para abajo. Porque es flanco descendente. Por eso les tengo que dar las filminas rayadas, porque si les doy las filminas que están sin rayar, por ahí falta alguna cosa. Entonces, si yo estoy acá, dijimos que era 1, 1. ¿Sí? 1, 1 es esto. J en 1, K en 1. Y flanco descendente. Salida es Q0 negada. ¿Sí? Si Q0 estaba en 0, la niego es 1. Así que me va a quedar salida en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. Hasta la bajada del próximo pulso de clock. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si me avisan si no entienden. Oye, profe, ¿puede decir de vuelta eso? Se va a mantener en 1 hasta la próxima bajada de clock. Claro. Yo cuando baje el clock analizo las entradas. Y analizo, acuérdense que estos son circuitos secuenciales. ¿Sí? Entonces tengo que analizar las entradas y tengo que analizar el estado anterior. Esos son los tres datos que yo, o sea, las tres cosas que yo tengo en este circuito. Dos entradas y un estado anterior. ¿Cuáles son las entradas? J y K. ¿Y cuál es el estado anterior? Q0. ¿Sí? Q0 lo llamo al estado que estaba antes de ese pulso de clock. Entonces yo acá analizo
que son estos 3 circulitos que hice en el diagrama temporal, ¿sí? Que los vamos a pintar de otro color si quieren, para que lo vayamos entendiendo. ¿Sí? Este círculo de acá, y este círculo de acá, y este círculo de acá. En ese momento, Claro, ¿Cómo? no, sin importar si está en 0 o en 1, va a ser negado lo que esté. Si es Claro, 0 va a ser 1 y si es 1 va a ser 0. exacto. Lo voy a dar vuelta. Cuando yo tengo las dos entradas en 1, lo que hago es dar vuelta a la entrada anterior, la salida anterior. Profe, ahí la segunda bajada del clock J acá está en 1, pero Q no cambió. No, Lucas. Ahí lo vemos, mira. En la segunda, bueno, acá bajó, ¿sí? Bajó el primero del clock. Claro, yo iba a preguntar lo mismo que Lucas. ¿A dónde bajó el...? ¿Acá decís vos que bajó? Creo que él dice donde dice no cambio. Ahí. Bueno, vamos a ver. Hasta ahí venimos, ¿no? ¿Hasta dónde? Digamos, ese estado lo entendimos, ¿no? El 1, 1, 0, ¿qué es lo que pasa? 1, 1 quiere decir cambio. Estaba en 0, lo paso a 1. Y es lo que tengo dibujado acá. ¿Sí? Hasta ahí sí, ¿no? Sí, sí. Y no lo toco, no me importa lo que pase. Fíjense que acá cambia las entradas, pero no me importa lo que pase, porque únicamente tienen efecto cuando baja el segundo pulso clock. Cuando baja el pulso clock, ¿sí? Entonces me tengo que ir a ver únicamente acá. Cuando baja el clock. Entonces ahí me vuelvo a fijar. Este y este. ¿Sí? ¿En qué están J y K? En 0. En 0. Y entonces estoy en este. J0, K0, ¿o no? Sí. Bueno, la salida es Q0. Sin cambio. Entonces, si estaba en 1, sigue en 1. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Genial. Yo pensaba que tenía que cambiar a 0. No, no, Lucas. Cambia a 0 si las dos entradas están en 1. Si las entradas están en 0, es sin cambio. ¿Sí? Es lo mismo que cuando hablábamos de del RS. ¿Sí? Si está en 0, 0, no cambio. La salida no cambia. En este, únicamente se modifica cuando están los dos en 1. Si no, sigo almacenando lo que tenía antes. No lo estoy ni seteando ni reseteando, queda como estaba. ¿Estamos, no? Excelente. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Y fijarme el próximo pulso clock. Cuando baja el próximo. ¿A dónde estoy? Acá, acá y acá. Entonces, J en 0, K en 1 y Q en 1. J0 y K en 1. J0, K en 1. Este. ¿Sí? Reset. Estoy reseteando. Listo. Reseteo. Reseteo significa pongo a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima línea de punto. Ni me fijo lo que pasa acá al medio. No me importa. ¿Sí? Me voy hasta la próxima línea de punto. En la próxima línea de punto, en la bajada del 4, ¿qué tengo? J en 1, K en 0. J en 1, K en 0. Estamos en esta. ¿Sí? Esperen, vamos a hacer de distinto color. Así les va quedando un poco más ordenado esto. ¿Sí? Tengo eso ahí y tengo esto acá. J en 1, K en 0. J en 1, K en 0 es esta. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy seteando. Entonces, sin importar cómo está el Q0, me voy a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. ¿Sí? Y en el próximo pulso de clock me vuelvo a fijar. J en 1, K en 0. Estoy exactamente en el mismo lugar. Entonces me voy a set. ¿Sí? Estoy de vuelta acá. ¿Se entendió? Sí.
Sí, profe. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Vamos Entonces, genial? de esta forma, tendríamos que poner K en el botón de reset y J en el de set, Es que es así. para setear. Sí, sí, es así. Es como que el J es lo mismo que el set y el K es lo mismo que el reset. Nada más que le cambiaron el nombre porque cambiaron de flip-flop, le agregaron el estado este de basculación. No es el mismo RS, es un JK, pero el funcionamiento de J y de K es el mismo que de S y R, respectivamente, ¿sí? O sea, J setea, K resetea. ¿Está bien? Bien. Bien. Genial. Venimos de 10, entonces. Avancemos. Les había dicho que trabajábamos con flip-flop asíncronos y demás para que no se complique la historia, para que podamos hacer la manipulación de datos sin que haya desfasaje de bits y todas esas cosas. Bueno, y acá lo que volvemos a hacer es enchastrarlo. Tenemos entradas J y K y clock. Esto es lo que venimos estudiando hasta ahora, ¿sí? Estas entradas, o sea, esto es el flip-flop que venimos estudiando hasta ahora y que tiene pulso de sincronismo y que funciona como dijimos hasta ahora. Pero ahora le agregamos dos entradas más, el preset y el clear. Estos sobrescriben, ¿sí? Yo pongo preset, habilito la entrada preset y me pone un 1 en la salida, sin importarle el clock, sin importar nada. Y si le pongo un clear, pone un 0 a la salida, sin importar el clock, sin importar nada, ¿sí? Fuerzan los estados, ¿sí? Son entradas para forzar estados. ¿Para qué me sirve forzar estados? Y me sirve para resetear contadores, por ejemplo. Yo estoy contando y en algún momento digo, bueno, listo, aprieto el botón de reset. Si voy a esperar que el clock venga y que haga todo, a lo mejor tengo que esperar 2 o 3 segundos con el dedo apretado para que pase. Bueno, aprieto clear y se borra todo, ¿sí? O para empezar a contar, hacer un contador decreciente, por ejemplo. Pongo un 5 en el contador y empiezo a contar para abajo. Tengo que cargar el 5 en el contador. Bueno, para eso uso las entradas de preset. Ya vamos a ver cómo se usa. Sí, pero son entradas asíncronas, que esto no importa el clock, no le importa nada. Pone un 0, pone un 1 en la entrada. En el estado interior, quise decir. ¿Venimos bien? Bien. Bueno, genial. ¿Cómo se implementan? Nada, una pata más en la OR de salida. Bueno, y acá esto es como lo hicimos, ¿no? Esto está bueno. Bueno, no, ya lo vimos esto. Bueno, en realidad, a ver, tengo un JK con las dos entradas puestas en high. Si las dos entradas están puestas en high, cada vez que venga un pulso, ¿qué va a pasar? Va a bascular, ¿sí? Va a toglear, va a cambiar el estado. Pero acá tenemos las entradas eh, infiriendo o interviniendo en el estado de salida, ¿sí? Entonces, acá fíjense que son negadas las entradas, ¿sí? Es decir, para que se ponga un 1 en la salida, yo tengo que poner un 0 en preset. Entonces, un 0 en preset me esfuerza que todo ese tiempo la salida Q esté en 1. ¿Sí? Levanto el preset, la salida Q sigue en 1, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el primer pulso de clock. Cuando venga el primer pulso de clock me fijo que está en 1 y en 1, o sea, clear están en 1 y en 1, preset y clear, con lo cual ninguna de las dos está activa. ¿Qué es lo que está pasando? J y K están en 1. Como J y K están en 1, voy a bascular, ¿sí? Voy a hacer un toggle, voy a pasar de 1 a 0. Voy a volver cuando vuelvo a pasar, el quinto pulso del clock, cuando viene el quinto pulso del clock, vuelvo a dar vuelta, ¿no? Porque siguen estando en 1 y 0, en 1 y 1, así que voy a volver a pasar de 0 a 1, y después paso de 1 a 0, y después paso de 0 a 1, pero en un momento el pulso de clear se activa, ¿sí? El pulso de clear se activa, con lo cual me pone un 0 a la salida, ¿sí? Sin importar el clock, sin importar nada. ¿Estamos bien? ¿Cómo que clear se activa si ya estaba activo? ¿No estaba en 1? No, no.
Estaban los dos en uno. J y K estaban en 1. Clear es otra patita acá abajo. Sí, y preset y clear se activaron los dos en el pulso, en el cuarto pulso. O sea, clear ya venía en uno y ¿Sí? preset se activó en el cuarto pulso. Están los dos en uno. Sí, pero estos fíjense que son El- negados, se activan por bajo. Ah, Entonces, si yo los pongo los dos en 1, es el estado normal, no interfieren en el circuito. Si yo los pongo en 0, interfieren en el circuito. Entonces, porque tiene esta patita acá, ¿no? Están negadas esas entradas. Entonces, para que el clear, para que el preset funcione, yo lo tengo que poner en 0. Fíjate que yo lo pongo en 0 el preset y Q se me va a 1. Y me queda en 1 todo el tiempo que preset esté en 0. ¿Sí? Cuando preset pasa a 1, ya deja de tener influencia en el circuito y en el próximo pulso de clock empieza a funcionar normalmente mi circuito como está configurado, ¿sí? Para que bascule en cada pulso de clock. ¿Hasta cuándo? Hasta que el clear se activa. Para que se active el clear, como es negado también, tiene que ponerse un 0. Y en cualquier momento, en el mismo momento que fíjense que acá no es sincrónico con ningún pulso de clock, con ninguna subida de clock, con nada, ¿no? En el mismo momento en que clear pasa de 1 a 0, mi circuito pone un 0 en la salida. ¿Por qué? Porque fíjense dónde están puestas las patitas de clear y de preset, ¿sí? Están puestas en la última compuerta, ¿sí? Entonces, como están puestas en la última compuerta, no tiene nada que ver esta detección de disparo, ni esta compuerta que me está diciendo si habilita o no habilito, ¿sí? Que es todo lo que hace el J y el K. Como están puestas en estas compuertas, directamente, apenas yo pongo un 0 acá o pongo un 0 acá, se habilita el preset o el reset y tiene efecto instantáneo sobre las Q y las Q negadas, ¿sí? ¿Se entendió? sí, pero anteriormente habíamos dicho de que ese era un estado no deseado si los dos daban, si los dos salidas Q y Q negada estaban activadas. ¿Sí? Sí. Dijimos que el estado no deseado era en el flip-flop RS. Que en el flip-flop RS, ¿sí? Este, por ejemplo, acá esta última, donde yo tengo uno en S y uno en R, ese es mi estado no válido. Pero fíjate que acá todavía no habíamos puesto las patitas de clear y de preset. Claro. Después pasamos al JK, que el JK sí es válido este estado. El estado 1 y 1 en el JK sí es válido. De hecho, se usa un montón. ¿Sí? En el JK ya sí es válido el 1-1. Este es totalmente válido. ¿Sí? Es basculación, lo usamos un montón. Porque ya hicimos un circuito que está preparado para ese 1-1. Y en este otro estamos usando las entradas de preset y de clear. Son otras entradas que están separadas de las J y K. ¿Sí? Fíjate que ya tengo 5 entradas en este flip-flop. Tengo J, tengo K, tengo clock, tengo preset y tengo clear. ¿Sí? Tengo 5 entradas en el flip-flop y 2 salidas, Q y Q negada. En esas 5 entradas, en este ejemplo, las tenemos puestas. El clock, al clock le entra este pulso, ¿sí? El que está acá arriba, este pulso. A J y a K las tengo puestas siempre a 1, ¿sí? Entonces, el clock es esto. J es 1 y K es 1. O sea que siempre estoy en este estado. Siempre estoy acá, en el basculación. ¿Sí? Siempre estoy acá, en ese ejemplo. ¿Por qué? Porque mi J y K siempre están ahí. Entonces, cada vez que pase un pulso de clock, va a titilar va a conmutar el flip-flop y va a pasar de 0 a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ni siquiera, ¿para qué sirve todo esto? Claro, ¿para qué sirve la basculación esta, por ejemplo? No- ¿Para qué sirve el flip-flop? Me estaría preguntando yo primero. Para esto, por ejemplo. ¿Sí? Almacenamiento de datos en paralelo.
Esto no es ni más ni menos que una memoria. ¿Sí? RAM, flash, cualquiera. Todas funcionan igual. ¿Qué tengo acá? Cuatro flip-flop conectados, ¿sí? Con 4 entradas de 0. A ver que tengo algo ahí. Recién veo recién lo escribís, Lucas. No, dice Lucas que no se está quedando claro la relación entre preset y clear con K y J en ese caso. Son cosas distintas, son 4 entradas distintas, ¿sí? J, K, preset y clear, son 4 cosas distintas. J y K son las entradas síncronas del clock. Vamos de vuelta. J y K son las entradas síncronas del flip-flop. Preset y clear son las entradas asíncronas del flip-flop. ¿Qué quiere decir? Que J y K van a tener efecto cuando venga el pulso de clock. ¿Sí? Puede ser de un pulso de clock. Generalmente siempre es por flanco y generalmente por flanco de subida. Entonces, J y K solamente van a tener efectos en la salida cuando el pulso de clock suba. Y va a depender del estado anterior. ¿Se acuerdan que esto dependía de, por ejemplo, yo pongo J y K en 1 y va a depender de cómo estaba Q antes? O pongo J en 1 y voy a tener un 1 a la salida. O pongo K en 1 y voy a tener un 0 a la salida. ¿Sí? Pero siempre que venga el pulso de clock. Las entradas de preset y de clear lo que hacen es forzar el circuito a 0 o a 1, dependiendo si activo la de preset o activo la de clear. Entonces, ¿qué hago acá? Fuerzo. No me importa el clock, no me importa el estado anterior del flip-flop, nada. Es como que lo sobrescribo a un 0 o a un 1, que es lo que yo quiero. ¿Sí se entendió eso? El uso más común de esto es cuando yo quiero reiniciar algo. ¿Sí? Yo tengo un contador que voy contando cosas y en algún momento quiero reiniciarlo. Y para reiniciarlo debería mandarle si se quiere, una K a cada uno del contador y tratar de hacerlo que coincida. Pero ya vamos a ver que cuando armamos contadores, muchas veces no tengo accesible la K. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un ratito. Entonces, ¿qué hago? Mando clear a todos y se borra. Claro, en ese ejemplo sí. Ahí Lucas dice que sí, entonces siempre va a estar basculando a menos que se introduzca preset o clear. Claro, en ese ejemplo sí, porque las J y K están puestas a 5 voltios las dos. Yo puedo tener otra cosa conectada a JK que haga que mi circuito haga otra cosa. No siempre se usa así, ¿eh? No siempre se usa con la J y K puesta a 1. En ese caso, sí, va a estar basculando a menos que ponga preset o ponga clear. Fíjense esto. ¿Qué tengo acá? 4 flip-flop conectados, ¿sí? De 0, de 1, de 2 y de 3. Tengo 4 entradas, tengo un clock y un clear. ¿Qué hago con el clock? Por ejemplo, yo quiero guardar un dato, ¿sí? ¿Qué dato? Y no sé. 0, 1, 1, 0. Se me ocurrió que yo quiero guardar ese número. ¿Qué número es? ¿Qué número es este? Vamos, ninguno se acuerda qué número es. ¿Qué número es el 0, 1, 1, 0? Casi. El 4 es así. 1, 0, 0. El 5, evidentemente, tiene que ser 1, 0, 1. Y el 6 tiene que ser 1, 0, digo 1, 1, 0. Y el 7 tiene que ser 1, 1, 1. Entonces, claramente, si a esto le ponemos un 0 a la izquierda, que nos suma, ¿sí? Ese número es el que tenemos. ¿Sí? Esto es un 6. ¿Está bien? Sí, profe.
Entonces, yo quiero guardar un 6. ¿Cómo hace la computadora para guardar? Cuando yo le pongo A igual a 6, ¿cómo hace para guardar eso? Usa unos flip-flop, no le queda otra. Unos flip-flop tipo D. Estos flip-flop usa la memoria RAM de la máquina, la memoria flash de la máquina, todo lo que sea, tienen miles de millones de flip-flop. ¿Sí? Pero es esto. Entonces, pongo en D0 el 0, en D1 el 1, en D2 el 1 y en D3 el 0. Y cuando viene el clock, ¿sí? Cuando el clock sube, porque fíjense que todos son clock de flanco ascendente, porque no está negada, ¿sí? Entonces, cuando el clock sube, S0 o S1 se guarda en el flip-flop. Entonces, ¿qué voy a tener en Q0? Voy a tener 0, ¿qué voy a tener en Q1? 1, ¿qué voy a tener en D1? 1, y ¿qué voy a tener en en Q3? 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y qué hago acá? Sí. Y ya, si yo saco el clock, ¿sí? Si ya no, el clock no lo pongo más, acá puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Puedo ir poniendo cualquier cosa y no se va a modificar el estado de las salidas. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, pues Bien. se activa con el pulso. Se activa con el pulso de clock. Entonces ahí ya me quedó guardado ese número. Me quedó almacenado ese número. ¿Hasta cuándo? Hasta que active el clear. Operación y clear. Si yo le meto el clear, reinicio todos los flip-flop y todo me queda en 0. ¿Sí? Sí, Genial. Entonces eso tengo. Una memoria. Evidentemente esta de 4 bits. ¿Sí? Generalmente son de 8 bits. 8 flip-flop puestos paralelos. Generalmente tiene otra patita más que se llama chip enable, que es para habilitar o no el chip, cosa de que yo no tenga que, si yo no quiero guardar datos en esa memoria, no tenga que cortarle el clock, ¿sí? Sino que tengo otra compuertita más que me hace que se me desactive toda la compuerta, ¿sí? Toda la entrada. Entonces no tengo que andar cortando el clock. Puedo meterle el clock a todas las compuertas en paralelo y selecciono cuáles son las que quiero trabajar. ¿Se entiende? ¿Quién está dramatizando? Ahí está escuchando videito de YouTube mientras me... sí, algo. Está viendo la Rosa de Guadalupe, ¿eh? No sé qué estará viendo. Recién entro, ¿qué hablan tanto? ¿Eh? Hola, profe. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, venimos, ¿no? Sí. Bien, genial. Igual ahora que ya me puse O al sea, día con los videitos para subir a YouTube, ya lo van a tener más rápido. Fue raro porque veníamos viendo con las 5 entradas y de repente ahora nos achicó las entradas. Claro, Ah. porque fuimos a este flip-flop, que estaba por acá arriba. Este. ¿Sí? Flip-flop tipo D. Pasamos el RS, el tipo D, ¿sí? Que venimos con una entrada donde estaba R y S, nada más que la negaba la una entrada. Pero nada, es lo mismo que tenemos. Sí. Miren, este es un ejemplo de un divisor de frecuencia. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo las entradas J y K en 1, estaba en basculación, ¿sí? Y viene un pulso de clock. ¿Qué es lo que hace el flip-flop? ¿Sí? Fíjense que cuando sube el pulso de clock, sube la salida. ¿Por qué? Porque está basculando. Si la salida está en 0, cambia. ¿Sí? Entonces, cuando vuelve a subir el pulso de clock, cambia de vuelta, vuelve a bajar. Cuando vuelve a subir, cambia, y así va haciendo, ¿sí? Va cambiando. Pero fíjense la frecuencia del clock y la frecuencia del pulso abajo. ¿Sí? Es la mitad. Solamente cuando se activa, digamos, el clock. Claro, solamente cuando sube. sube, cambia. Pero como cambia 2 veces el de arriba, como sube y baja,
el de abajo cambia el doble de lento que el de arriba, ¿sí? Mientras el de arriba sube y baja, el de abajo solamente sube. Y baja cuando vuelve a subir. ¿Se entiende, no? O sea, se transforma la salida en clock del otro. Claro, pero se transforma en el de arriba. Fíjense que si yo acá tengo el clock, no sé, si este clock tiene 10 Hz, ¿sí? Es decir, que cambia 10 veces por segundo, ¿qué voy a tener a la salida? 5. 5 Hz. 5 Hz, ¿sí? Porque va a cambiar el doble de lento. Estoy haciendo una división de frecuencia. Esto se usa mucho también. Y en el B tenés la mitad de la mitad. Y en el B, fíjate que yo tengo el clock, que si acá tengo 10 Hz, como teníamos antes, 10 Hz quise poner, esos 10 Hz se transforman en 5 Hz, vamos a hacerlo de número, sí, vamos a ponerle 20 Hz, ¿sí? ¿Quieren? Así no tengo que usar comas. 20 Hz acá. ¿Sí? 20 Hz de este lado. ¿Qué va a pasar? Como el QA va a cambiar el doble de lento que el clock, acá voy a tener 10 Hz. Y ese QA es el clock de C, del flip-flop B. Entonces, yo para que cambie para cambiar QA, me fijo en el clock. Fíjense que la línea de puntos es donde sube el clock, ¿sí? Para QA. Entonces, donde sube el clock, ahí me tengo que fijar, me tengo que cambiar el estado de QA. Pero para QB no, me tengo que fijar cuando sube QA, porque QA es el clock del flip-flop B. Entonces, ahí cambio. ¿Se ve eso, no? Sí, y hay forma de hacerlo a la inversa, digamos. ¿Multiplicar? Que claro, que sea el doble de rápido en vez del doble de lento. Sí, pero un poco más difícil. Entonces esto van a ser 5 Hz. ¿Sí? QB va a tener 5 Hz. ¿Estamos bien? Si quisiera cortar la frecuencia en un 30, por ejemplo. No, no es tan fácil. Se puede hacer, Lucas, pero no es tan fácil. Hay que hacer algunas otras cuestiones. Profe, Sí. ¿esto tiene alguna relación con la velocidad que dicen las memorias que tienen de fábrica? O sea, si te dicen 1333 MHz, digamos, ¿tiene algo que ver? Y la ¿O respuesta corta es, claro, todo tiene que ver con todo, ¿sí? ¿Qué pasa con la electrónica y la velocidad? Cuando yo hago esta basculación, ¿sí? Cuando yo quiero que bascule esto, que cambie de 0 a 1, supongamos este circuitito, ¿sí? Que quiero hacer, ¿cuál es el límite de esto? ¿A cuánto puedo llevar el clock? Si yo lo veo idealmente como un bloquecito de una caja dibujada, infinita, ¿sí? Si yo le pongo una frecuencia de 200 GHz, va a salir 100 GHz. ¿Sí? Pero claramente eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque yo tengo, en primera instancia, acuérdense que lo que nos servía acá para detectar el tiempo, el flanco, esto, ¿sí? Acuérdense que lo que yo tenía acá era un retardo, ¿sí? Este retardo está dado ¿por qué? Por los tiempos de propagación de las compuertas. Es por el tiempo en que la compuerta le lleva cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Hay un tiempo. ¿Por qué hay un tiempo? Y porque los electrones se tienen que mover. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de propagación de compuertas, yo le puedo ir dando a mi clock lo más que pueda, ¿hasta qué? Hasta que pase tan rápido ese clock que el tiempo de propagación de compuertas ya no se, digamos, me llega el pulso del clock antes que termine de cambiar de 1 a 0. ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, dependiendo de la tecnología que yo le ponga a mi memoria, o a mi flip-flop, o a mi electrónica,
es ese tiempo de retardo, ese tiempo de propagación. ¿Cuánto demora en cambiar de 0 a 1? ¿De qué va a depender? De un montón de cosas. De la tecnología con la que la fabriqué, de la tensión de alimentación de la compuerta, ¿sí? No es lo mismo si yo la alimento con 5 voltios, que la alimento con 3,3 voltios, que la alimento con 1,8 voltios. ¿Por qué? Y porque la cantidad de electrones que tienen como eso menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuanto mejore mi velocidad de mi proceso de fabricación, voy a mejorar el tiempo de propagación de las compuertas. ¿Hasta qué? Y bueno, hasta una cuestión crítica que todavía no se puede mejorar, digamos, ¿sí? Estamos en un límite ahí que todavía no lo podemos pasar, ya se pasará. Entonces, ese tiempo de propagación de compuertas me va a determinar cuál es la velocidad máxima de clock que puedo poner. ¿Sí? Entre eso y otras cosas, ¿sí? Porque ese es el límite físico de una compuerta. Ahora, si yo meto 150 trillones de compuertas dentro de un chip, a su vez, ese cambio de 1 a 0 disipa energía, ¿sí? Genera calor. Ese calor, si yo no lo puedo sacar al medio, se quema mi compuerta. Entonces necesito refrigerar mi sistema. Cuanto más rápido pueda sacar ese calor al sistema, más rápido puedo hacer el cambio de ceros a unos. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, profe, sí, sí, se entiende. Bien, entonces, tengo básicamente esos dos limitantes para subirle velocidad a mis circuitos electrónicos. Una es el tiempo de propagación de compuertas y otra es el calor que generan. Por eso cuando ustedes hacen el overclocking de las máquinas, vieron que genera más calor y refrigeración a agua y toda esa historia. ¿Por qué genera más calor? Porque estoy conmutando más rápido, ¿sí? 1 y 0 más rápido, eso genera más calor y tengo que disiparlo. El micro está preparado para trabajar a esa velocidad, ¿por qué? Porque está trabajando dentro de los regímenes de seguridad para que no se queme cuando yo le ponga el 100% el 100% de carga al microprocesador, ¿sí? En cambio, si yo le doy el overclocking, ¿sí? ¿Saben lo que es el overclocking? ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? Sí, profe. ¿Todos saben lo que es? No. No, profe, yo no. Lo usan mucho los gamers y toda esa gente. Lo tengo en mi PC ahora, jaja, tal cual. ¿Qué es lo que hacen? Uno si entra a la BIOS de la máquina, no lo hagan porque si lo hacen mal, bueno, si lo hacen, nunca digan que yo se lo dije que lo hagan, ¿sí? Porque no los recomiendo. Quiero que eso quede claro. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hay que hacerlo con cuidado y se corren riesgos, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que se queme el micro de la máquina. ¿Sí? Si compraron un i9 no sé cuánto vale un i9 ahora, de valer. ¿Cuánto vale un i9? De valer 20, 30 lucas. El micro solo. Te quedas cortísimo. Sí, ¿no? No sé cuánto vale. No, eso. No, Está debe como 100, salir. como 100. A ver, che. Si hoy te queda un i3 basicón, te queda en 18 lucas. Oh, hace mucho que no compro 40 computadoras y... lucas sale un Ryzen, ¿no? ¿Cómo? 40 lucas sale un Ryzen 3, más o menos. 63 vale un i9. En Mercado Libre. 71. ¿Qué ves? No sé, 56. Mercado Libre, puse Mercado Libre i9 y salió eso. No sé. Pero bueno, para tener una idea. Cuando ustedes hacen... bueno, cuando ustedes hacen a ver, cuando Microsoft no, cuando Intel hace un micro, dice, bueno, este micro va a andar a tal frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, este que estoy viendo acá, el i9 de, qué sé yo, dice 5.2 GHz de frecuencia.
¿sí? 5.2 GHz. Después hay otro que dice, uno que vale un poco más, que dice que está en 5.3 GHz. ¿Sí? ¿Lo vieron eso? ¿Lo saben? Sí, sí. Bueno, esa es la frecuencia del clock, ni más ni menos que la frecuencia del clock interno del micro a la que funciona. Una bestialidad, ¿sí? Realmente una bestialidad. Esa frecuencia, ¿por qué hay alguno de 5.2, otro de 5.3, otro? Bueno, porque la tecnología de fabricación es excelente, pero tiene algunas limitantes, entonces hay veces que no salen tan bien. Entonces los ensayan, los prueban y dicen, este funciona bien a esa temperatura, a esa velocidad de procesador, funciona bien. Si le pongo más velocidad, se empieza a calentar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo les decía, ese cambio de 0 a 1 genera disipación de potencia. Esa disipación de potencia es calor. Si yo ese calor no lo saco, ¿sí? Como todo, se empieza a calentar cada vez más el micro hasta que se rompe. ¿Sí? Entonces, existen mecanismos de refrigeración que están previstos para trabajar con el i9 que a 5.3 GHz este y a 5.2 GHz el otro funcionaban bien. Si yo le subo esa frecuencia, si le digo anda un poquito más rápido, empieza a generar más calor. A medida que se genere más calor, lo que va a pasar es que se puede romper el micro. Entonces, ¿qué hacen los que hacen overclocking? Le dicen, bueno, anda un poquito más fuerte, en lugar de que ande a 5.2, que ande a 5.5, sé que va a generar más calor, entonces me gasto un montón de plata para meter un sistema de refrigeración mejor que el que traía la máquina. Entonces le pongo refrigeración a agua, le pongo radiadores, ventiladores, nitrógeno líquido, qué sé yo, hay de todo, para sacar ese calor y sacarle un rendimiento un poquito mejor al micro. ¿Sí? Hay algún parámetro que está dentro de cierto margen de seguridad, es decir, si yo lo estoy haciendo andar a 5.3 y lo hago andar a 5.4, es poco probable que pase algo. Ahora, si lo hago andar a 6, sí, ahí explota. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que ir probando de a poquito, viendo cuánta temperatura tiene el micro y viendo si mi sistema de refrigeración alcanza para sacarle todo ese calor que genera y a partir de ahí usarlo un poquito mejor. ¿Vale la pena? Qué sé yo, cada uno sabrá. ¿Sí? Dentro de ciertos márgenes y si está controlado y qué sé yo, es como que no pasa nada. No pasa nada a corto o mediano plazo. A largo plazo seguramente sí, sí, se está estresando más el micro de lo que deberíamos, con lo cual es probable que la vida útil del micro sea menor que la prevista. Porque el fabricante te dice, claro, che, usarlo hasta acá. Si vos lo estás usando más, y bueno, está bajo tu riesgo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, lo vamos a hacer. Si pasa Bueno, algo es culpa. bueno, está bien. Ah, Está todo grabado, así que yo no tengo cómo defenderme, así que no hay problema. Nada, yo no lo hice nunca, no consideré nunca que valga la pena, pero hay gente que sí considera que vale la pena y lo hace. ¿Sí? A mí me parece que lo que se gana no es tanto como el riesgo de quemar el micro. Pero bueno, no sé, hay algunos de sus compañeros que lo tienen hecho. ¿Quién lo tiene hecho? Levante la mano y cuente. Ahí está Luca, dice, yo se ve de 4.3 a 4.8 al mío, y la temperatura me pasaron de 55 a más de 60. Bueno, ganó ahí unos 500 MHz a costa de 5 grados más de temperatura en el... ¿Y dejaste la refrigeración que tenía, Luca, o le pusiste mejor refrigeración? Compré un cooler bastante más grande. ¿Viste? Entonces tenés que hacerlo porque si no ¿Y se vio la diferencia en el rendimiento? ¿Te sirvió para algo hacer eso? Mire que bien. Bueno, genial. Por eso digo, cada uno... Claro, sí, sí. A ver, sí se nota. Por eso digo, hay que ver si
si vale la pena, si no vale la pena, depende del uso de la compu, depende cuánto tiempo lo tengas al 100% el micro, depende un montón de cosas, ¿sí? Si vas a hacer todo eso, vas a escribir en Word y no tiene mucho sentido, ¿sí? Si vas a hacer, generalmente se hace para los juegos, no me parece que sirva para otra cosa. Bueno, para los juegos, para minar Bitcoin, para ese tipo de cosas, a lo mejor sí, pero no para otra cosa. ¿Y dónde lo notaste? Ah, bueno, está bien, en SolidWorks sí. SolidWorks es un programa para hacer diseño en 3D. ¿Qué diseñás ahí? ¿A qué te dedicas? Porque es un software bastante completo, bastante... Lo hizo para Netflix. Es un software bastante interesante. Pueden hacer, no sé, diseño de todo, ¿sí? Pueden agarrar y hacer un diseño de una retroexcavadora en SolidWorks y pueden simular funcionamientos de las piezas y pueden simular calor y pueden simular una especie de, si se quiere, un túnel de viento, ¿sí? Pueden hacer que genere viento y ver cómo reacciona el diseño en 3D de lo que te hicieron al viento. Y bueno, para todas esas simulaciones, la computadora realiza muchos cálculos, ¿sí? Muchos cálculos de matemáticos para hacer la simulación de cómo se va a calentar una pieza o de cómo va a pasar el viento a través de una pieza para determinar el coeficiente aerodinámico de esa pieza, o del auto, o de lo que estén haciendo. Entonces, esos cálculos matemáticos llevan mucho procesamiento, y bueno, si Luca lo hizo para eso y le funcionó, joya, fantástico. Claro, a veces hay que simular las deformaciones, ¿sí? Pueden simular deformaciones, calor, velocidad del viento, pueden simular un montón de cosas y para eso hacen cálculos matemáticos, ¿sí? Ahí sí se estrujan las computadoras. Realmente están un rato para hacerlas. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la FPGA, no? Claro, ¿y cuánto te demora esas simulaciones, Luca? Cuando yo les hablé de la FPGA, ¿se acuerdan que programamos unas cuantas horas de simulación, ¿sí? Y unas cuantas horas con los micros al 100% y dándole todo lo que puede a la máquina, ¿sí? En ese caso, bueno, está bien que compremos la mejor máquina que podemos tener con el mejor microprocesador que podamos tener para hacer la simulación. Y bueno, sería ideal tener ahí un servidor de un servidor grande con un par de núcleos de micros puestos adentro, con 20 o 30 núcleos y haciendo esa simulación. Bueno, hay que ver cuánta plata me da la Luca para comprar computadoras. Pero ¿no vienen placas de video específicas para diseñadores? O sea, así como está la gama de placas de video de juego, creo que vienen placas de video específicas para lo que es diseñadores. Son carísimas, o sea, creo que valen como 5 veces más de la de juegos. O sea, una tope de gama de diseño sale como $5.000 y la otra sale, por ejemplo, 1.000, con él, pero si bien me parece. Sí, sí existen. En realidad lo que hacen, las placas de video son GPU, ¿sí? Fíjense que son GPU, no CPU, porque está orientada a gráfica, ¿sí? Pero en realidad funciona como que adentro no tenés un micro de gran potencia, como un i9, ¿sí? Con 8 núcleos, 10 núcleos. Lo que tenés es no sé, 1000 micros trabajando en paralelo. Entonces, vos en vez de tener un micro potente, tenés 1000 micros que están resolviendo esas cuentas, ¿sí? Entonces estás haciendo mucho procesamiento en paralelo. Las cuentas son largas, entonces estás haciendo mucho procesamiento en paralelo y eso se resuelve digamos, es como que podés hacer poco procesamiento en paralelo pero a alta velocidad, o mucho procesamiento en paralelo a baja velocidad, ¿sí? Claramente, las
las placas que están orientadas a eso tienen muchos micros trabajando en paralelo. Claro, tienen unidades lógicas dedicadas, tienen esas FPGA ya directamente que hacen cosas, resuelven por algoritmos, algunas cosas. Nada, bueno, hay que pagarlo eso. A lo mejor decir, bueno, dejo la computadora ahí 2 horas simulando y listo. Pasa lo mismo cuando hacen, sobre todo las simulaciones. Las simulaciones tienen depende de la precisión que quiera la simulación, tienen mucho uso de computación. La simulación, la minería de Bitcoin, ¿sí? ¿Saben cómo se hace la minería de Bitcoin? O Ethereum, o cualquiera de esos criptomonedas. Nunca entendí cómo funciona, pero vi que tienen todo el tema ahí. En realidad, a ver, tratando de simplificar la respuesta y para no estar 4 horas hablando de Bitcoin, es toda una gran burbuja, ¿no? Como son las mismas burbujas. No conozco demasiado, no quiero decir que está mal eso, digamos, es otro sistema monetario, digamos, y yo entiendo de que es una burbuja como muchas otras de las burbujas que se hacen. Entonces, hay una determinada cantidad de Bitcoin que crearon. Y corríjame si alguno sabe más que yo de esto, ¿no? Hay una determinada cantidad de Bitcoin que se crearon bajo un montón de capas de seguridad, ¿sí? Hay encriptaciones, hay un montón de cosas que hacen que uno no pueda fabricar su propio Bitcoin, ¿sí? ¿Qué es la minería Bitcoin? Resolver esa encriptación. ¿Sí? Entonces me dicen, bueno, listo, hay tantos Bitcoin creados, porque si quiero crear un nuevo Bitcoin, tendría que trabajar con la encriptación, probar un montón de combinaciones, hasta que encuentre una combinación que genere un Bitcoin, ¿sí? Por la encriptación que tiene. Entonces la minería de Bitcoin hace eso. La encriptación es muy dura, entonces no es que uno con un ratito, con un par de horas de computadora puede resolver a fuerza bruta probando para tratar de encontrar la clave para generar un Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen granjas de minería Bitcoin, se trabajan 50 mineros de Bitcoin en conjunto y en algún momento logran generar un Bitcoin, ¿sí? Logran romper esa encriptación y generar un Bitcoin. Y ese Bitcoin se lo reparten entre todos los que estuvieron laburando para generarlo. Algo así, ¿sí? Pero para romper esa encriptación tengo que meter mucha plata en hacer cálculos, ¿sí? Necesito meter mucha plata en hacer cálculos. Esos cálculos no es más ni menos que procesamiento, ¿sí? Entonces ahí usan estas placas, las NVIDIA o las AMD o alguna de esas, montan granjas de servidores haciendo eso para generar un Bitcoin. Evidentemente, si genera un Bitcoin, vale 50, 60 mil dólares el Bitcoin, bueno, no sé cuánto vale hoy, entonces genera un montón de plata. Antes era muy buen negocio, ahora parece que no tanto. Lo que sí está claro es que tiran energía a lo loco, ¿no? Ecológicamente no está muy sustentable el tema de minería de Bitcoin. Y lo que está pasando es que hay tanta gente haciéndolo que ya, digo, en lugares como China, como Estados Unidos, como diferentes lugares, hay tanta gente haciéndolo que realmente hay un problema de consumo energético importante. Entonces ya lo empezaron a prohibir. Empezaron a prohibir esa minería de Bitcoin para que no gasten energía de esa forma, ¿no? Porque no es sustentable eso, no tiene mucho sentido. Así que, claro, y a partir de ahí, como todo el mundo empezó a tratar de meter minería Bitcoin y a generar granjas de servidor y qué sé yo, estas placas de video que antes usaban para hacer inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer inteligencia artificial, hace falta hacer mucho cálculo también, ¿no? Inteligencia artificial o algoritmos de reconocimiento de video, ese tipo de cosas, hace falta hacer mucho cálculo. Entonces se compraban estas placas de NVIDIA o de Firewall para hacer esos cálculos. Bueno, ahora, nada, todos se las venden a los que hacen minería Bitcoin y si uno quiere comprar uno para hacer inteligencia artificial, vale una fortuna. Pero vale una fortuna porque hay escasez de chip en el mundo. ¿Sabían eso, no? Que existen escasez de chip. ¿Leyeron eso o no?
Sí, sí. Entonces, hay escasez de chip de estos chips. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para hacer estos chips hace falta, es de alta tecnología, ¿sí? Para hacer el chip en sí, el silicio, tiene una escala de integración muy alta. Entonces, esa escala de integración muy alta la tengo que hacer con unas máquinas, que hay muy pocos fabricantes en el mundo de esas máquinas para hacer los chips. Son todos noruegos los fabricantes de eso. Ni siquiera los chinos han hecho, ni los yanquis, son noruegos. Y los que inventaron, los que desarrollaron tecnología para hacer los chips de mayor escala de integración, quiere decir los que trabajan con los transistores más chicos, que son los que necesitan todo este tipo de placa. Entonces hay un cuello de botella ahí mundial porque no dan abasto los fabricantes de máquinas para hacer chip. Entonces, Aparte, por minero necesitas una caja con 5 o 6 tarjetas de video, una cosa así. Capaz que claro, más. sí, sí, sí. Tenés que invertir unos cuantos dólares en eso y la verdad es que ya no sé si está siendo rentable. En una época lo era mucho, en otra época no tanto, y creo que ahora los que están haciendo que esto sea rentable, por lo menos en el país, son los que tienen energía subsidiada. Lo cual no está bueno, ¿no? Pero los que tienen energía subsidiada están metiendo esto porque si vos tenés que pagar la luz de lo que genera, de lo que gastás para generar esto, no te conviene. Es como que termina cambiando la plata. Invertí toda esa plata y no la recuperas nunca porque, digo, invertí la plata en los servidores, en todo, y la boleta de luz de PEC a fin de mes, casi que te lleva todo lo que ganaste. Así que los que están ganando plata son los que tienen la luz que no la pagan. Triste, pero cierto. O los que conectan la luz a la pública. Chao. Sí, sí, sí. Por eso digo, los que no la pagan. Los que la conectan a la pública, los que tienen algún subsidio de alguna clase, los que... Nada. Esa gente es la que está ganando plata con hoy minería de Bitcoin. No se gana fortunas, ¿sí? Se gana plata, no se gana fortunas, pero siempre y cuando uno pague la luz. Lo que no me parece ético para nada, ¿sí? Así que no lo hagan. Bueno, nos fuimos un poco de las memorias, pero estaba bueno. Charla. Digo yo que estaba buena, qué sé yo, de qué opinaran al respecto. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Algo? Una acotación. Mi Diga. cuñado me pidió por favor que le puente el medidor, así no tiene que pagar la luz del rig de minería que tienen armado. La conclusión a que me lleva a eso es, así está el país. O sea, siempre pienso lo mismo, ¿no? Nos quejamos, pero que esto deja de grabar, porque no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir. Vuelvo a grabar. Bueno, teníamos esto, almacenamiento en paralelo, división de frecuencia, ¿sí? Contadores. Fíjense esta aplicación. Miren, tengo J y K1, un clock, ¿sí? Fíjense que este está negado, ¿no? Flanco descendente. J y K1 del segundo flip-flop y la salida de un flip-flop conectada al clock del otro. Entonces veamos acá abajo cómo funciona esto. Uy, lo rompí. Entonces, pone loco a veces el mouse cuando tengo el... Ahí está. Ahora sí.
Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Me tengo que fijar en los flancos descendentes, ¿sí? Flancos descendentes del clock. QA, la salida A, está, fíjense, J y K en 1, con lo cual este flip-flop bascula, ¿verdad? Casi digo vasculariza, pero eso tiene que ver con la sangre, nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Bascula, ¿sí? Da vuelta. Entonces, si yo tengo QA en 0, cuando llega el clock, sube, ¿verdad? O sea, cuando llega la habilitación del clock, que es decir, cuando baja el pulso clock, porque es un por flanco descendente. Puedo seguir haciendo el mismo análisis, ¿sí? Baja, sube, baja, sube, baja. ¿Sí? ¿Está claro eso, no? ¿Hasta acá está muy bien? Uy. ¿Se entendió lo que está pasando? Sí, profe. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y tengo que ver qué pasa con B. ¿Sí? Con el flip-flop B. Para hacer el flip-flop B, fíjense que el clock del flip-flop B es la salida del flip-flop A, con lo cual yo no me tengo que fijar en este clock para trabajar con el B. Me tengo que fijar en este, como si fuese un clock. ¿Sí? Entonces me fijo acá. Cuando baja, A. Entonces, si estaba en 0, lo paso a 1. Y me tengo que volver a fijar cuando vuelve a bajar A. Acá. ¿Sí? Me fijo acá y acá. Acá vuelvo a bajar. ¿Sí? Porque estaba en 1, lo paso a 0. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a bajar A, que es acá. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, ahora como yo tengo las dos salidas, en este de acá arriba que se llama división de frecuencia, yo no tenía las dos salidas, ¿sí? Tengo solamente una salida y la otra la tenía, la salida A la tenía conectada a QB y listo, ¿sí? En este, yo tengo la otra salida también conectada, ¿sí? Tengo QA y QB acá. ¿Sí? Tengo QA y QB como salida. ¿Y qué voy a encontrar en QA y en QB? A medida que pase el tiempo, ¿sí? Primero voy a encontrar 0, 0. 0 en A, si esto es QA, QA y esto es QB. QB, ¿por qué lo hice ahí? Vamos a poner acá. QB y acá vamos a poner QA. En el clock 1, ¿qué vamos a ver? 0, 0, ¿no? En el clock 2, ¿qué vemos? 0 en B, 1 en A. 0 en B, 1 en A. En el clock 3, ¿qué vemos? 0 en A, 1 en B. ¿Sí? 0 en A, 1 en B. En el otro, ¿qué vemos? 1 y 1. ¿Sí? ¿Y esto qué se parece? Una tabla, de verdad. Tabla de la verdad. Se parece a un contador. Si esto es 0, esto es 1 en binario, esto es 2 y esto es 3. ¿O no? Entonces, ¿qué estoy contando? Pulsos de clock. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo acá pusiera otro más, también con el J y el K puestos a 5 voltios y la salida, el clock conectado a QB, ¿qué tendría? Y tendría QC, en donde tendría 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y así seguiría contando, ¿sí? Con lo cual iría contando pulsos de clock.
ya vamos a ver que una gran parte de lo que tenemos que hacer son contadores y vamos a ver cómo se diseñan estos contadores. Ahora bien, ¿555 lo vieron en algún lado? Por ahí lo ven en mecatrónica, no sé si lo habrán visto. Sí, lo vimos. Sí, Ahí vimos. ¿Saben cómo funciona, cómo armar circuito, todo? no tenemos idea, pero sí. ¿Y qué vieron Más o entonces? menos. No, no Lo sabía. Ah, sí, vimos. lo vimos, No sé lo si lo vimos. entendimos, pero lo vimos. El nombre, lo escuchamos. Claro. ¿Por qué no entendieron esto? Si esto es fácil. Nos dijo que nos iba a explicar el de sistemas digitales, seguramente. Siempre es lo mismo, yo lo conozco, siempre es el mismo. Bueno, se los explico rápido. A ver. ¿Qué hace 555? Es un temporizador. ¿Un temporizador para qué? Generalmente para este clock, para generar este pulso clock. Porque yo tengo mis sistemas que los flip-flop vienen claramente en un chip, ¿no? Como todo, yo compro un chip así y viene adentro 2 flip-flop. Y acá vienen las patitas. ¿Y qué tengo acá? ¿Y qué tengo adentro? Esto, un flip-flop JK y tengo salida y entradas. Con lo cual, nada, lo puedo generar, lo puedo trabajar y no tengo ningún problema. Ahora necesito, para el 99% de mis aplicaciones, un clock. Necesito esta señal, ¿sí? Necesito algo que me genere un pulso de vez en cuando. Con ese de vez en cuando, sincrónico y definido por mí. Necesito un clock a 100 Hz, a 200 Hz, a 500 Hz, a 1 MHz, a 5.3 GHz, si yo quiero hacer un i9, ¿no? Necesito un clock. ¿Cómo genero ese clock? Bueno, hay varias opciones. La más cómoda, la más fácil para implementar es usar el temporizador 555. El temporizador 555 es un chip recontra usado, recontra viejo, pero se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque me genera de una forma muy fácil estos pulsos. ¿Cómo me lo genera? A través de unas configuraciones, ¿sí? Yo lo puedo configurar en dos, lo puedo poner en dos configuraciones. En la configuración monoestable o en la configuración aestable. Si yo dije que estos son biestables, porque tienen dos en dos, ¿no? A ver, por acá dice. ¿Dónde estará? Biestable, RS asincrónico. ¿Por qué era biestable? Porque tenías 1 y 0. Claro, porque tenía dos estados estables, dos estados que se quedaban ahí, ¿no? Y si este se llama monoestable, ¿por qué será? Y un solo estado. Pensé que me iba a decir porque había un mono parado arriba de una palmera, alguna cosa de esa. Pues siempre salen con alguna cosa de esa. La dudé. Casi. Casi, ¿no? Posee un solo estado estable. ¿Qué quiere decir esto? Que está siempre, pongámosle en 0, y en determinado momento disparo un 1 por ese tiempo y sigo después en 0. ¿Sí? O aestable, que no tiene estados estables. ¿Y eso qué quiere decir? Que varía entre dos estados estables. Varía entre dos estados, ¿sí? El 1 y el 0, exactamente. ¿Entre qué otro estado va a variar? Entonces oscila. Y eso es lo que yo quiero, ¿sí? Con lo cual lo puedo poner como monoestable para tirar un solo pulso, o lo puedo poner como aestable para que no se quede estable en ninguno y que esté constantemente cambiando de uno al otro. Y ahí tengo un clock. ¿Cómo hago para que esto funcione? Le pongo un par de cositas alrededor. ¿Sí? Acá lo tengo en configuración monoestable. Este es el chip. 555. Si lo googleamos, a ver. ¿Están viendo el navegador ahí, no? ¿Siguen viendo el otro, no? No, no se ve el navegador. Ahí se los muestro. ¿Vieron? Esto es 555. Una cucarachita de 8 patas, chiquitita, así de nada. 1 centímetro. ¿Y adentro qué tiene? Compuertas, componentes, comparadores, ¿sí? Electrónica, ni más ni menos que eso.
¿Qué hace esto? Y hace que oscile que lo puedo generar, lo puedo configurar como estable o como monoestable. Entonces, en la configuración monoestable, le tengo que poner una resistencia afuera, un capacitor, y este otro capacitor se lo puedo poner o no, que es para que mejore un poquito la situación, ¿sí? Para que funcione un poquito mejor. Pero puedo ponérselo o no. Entonces, según el valor de la resistencia y del capacitor que le ponga y esta fórmula, lo que voy a obtener es esto. Uy, estaré un poco choca la línea. Esto que se llama TW. ¿Sí? Fíjense, yo disparo, le hago un disparo, le aprieto un botoncito y me queda por determinado tiempo andando el 555. ¿Saben dónde? Bueno, hay un montón de aplicaciones para esto, pero bueno, sí, en un montón de lados se puede trabajar, se puede ver. Donde yo aprieto, no sé, por ejemplo, las luces de los pasillos del edificio. Vieron que ustedes la apretan y apretan una vez y queda por determinado tiempo andando. Sí, Bueno, Sí, bro. el pulsador de escalera. es eso. Claro, el pulsador de la escalera del edificio, que ustedes la apretan, se van y se queda ahí un rato hasta que vuelve a bajar. No tienen que estar con el dedo apretado ahí para bajar, ¿sí? Bueno, eso es ahí. Aplicaciones, 200 millones, las que se les ocurran a ustedes. ¿Sí? No sé, si yo quiero decir, voy a dejar andando el motor tanto tiempo, bueno, hago un 555 que controle un relé y ese relé va a estar andando tanto tiempo. Evidentemente, si yo esta resistencia, en vez de hacer una resistencia común, le pongo un potenciómetro, ¿sí? Una resistencia ajustable, ¿qué va a pasar? Y yo puedo ir ajustando eso. Más claro que esto no se puede, ¿sí? ¿Eso se lo explicaron? Sí, me imagino que sí. Sí. Más o menos. Por ahí. Parecido. ¿Y qué le explicaron de 555 entonces? Tiene un Un poquito. temporizador y que el profe, que usted no iba a explicar. ¿En serio le dijo que yo le explicar? Claro, nos explicaron que usted no tiene que explicar. ¿En serio le dijeron eso? No, me están charlando con eso. No, creo que no. No, nos No, explicaron no, así, no, no. así medio rapidito y dijo, no, van a entrar en profundidad con el profe ahí. Bueno, Bueno, Ah, y que el profe digital le iba a enseñar a hacer circuitos con 555. bueno, sí, eso es cierto. Bueno, acá está el otro modo, ¿sí? El A estable. ¿Qué es el A estable? El que yo quiero generar un pulso, ¿sí? Un tren de pulsos. No un solo pulso, sino un tren de pulsos, que es lo mismo que un oscilador. ¿Qué tengo que hacer acá? En vez de ponerle, fíjense que las conexiones son parecidas, ¿no? Pero no iguales. Fíjense que la pata 6 acá se conectaba ahí, bueno, acá se conectan, pero tengo una resistencia más en el medio, ¿sí? La 6 y la 7 acá estaban conectadas y acá aparece una resistencia al medio entre la 6 y la 7, ¿sí? Y el trigger, acá en la pata 2 salía, ¿sí? Para que yo le pueda dar ese pulsito, y acá no sale, ¿sí? Está conectado a este capacitor. Par de conexiones distintas nada más. Pero tengo dos resistencias, ¿sí? Esa resistencia y ese capacitor. Este sigue siendo opcional de desacople, pero estas tres sí o sí lo tengo que poner. Con esas tres, yo genero, ¿sí? Y así, esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula me define, ¿qué cosa? La frecuencia. Entonces, la frecuencia de este tren de pulso de acá va a estar dada, ¿por qué? Por 1,44 sobre R1 más 2R2 por segundo. ¿Sí? Entonces yo, dependiendo de la resistencia que le ponga y el capacitor que le ponga, voy a tener esta frecuencia, ¿sí?
¿Se entiende? ¿O no? Más Sí, fácil sí. que esto no viene. Sí, 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 sí. ¿Dónde encuentro este circuito y dónde encuentro esta fórmula? En la hoja de datos. ¿Sí? Si yo voy a la hoja de datos del 555, tengo eso. ¿Cómo busco una hoja de datos? Voy al navegador, pongo 555 datasheets, o pongo 555 hoja de datos, o pongo 555 PDF y sale. Y si no, puedo buscar, digo, si soy demasiado vago para buscar esas cosas, a ver. Vamos al... espera, si me puso loco el mouse de vuelta. Vamos a compartir la pantalla. ¿Sí? Entonces, yo puedo buscar 555 times, fíjese que ya me sale directamente datasheet. ¿Sí? Pongo en datasheets y veo el datasheet de cualquiera de estos. Fíjense que hay, qué es lo que tiene, ¿sí? Flip-flop, comparadores, tiene adentro. No, no pone mucho en detalle ver qué es lo que tiene, pero sí, si yo me fijo en la hoja de datos, donde habrá una hoja de datos por acá, tiene que haber un PDF, que me diga, Technical Documentation, Datasheet. Y esto se abrirá acá en algún momento. Bueno, fíjense lo que tiene adentro, ¿no? Transitores, transitores y transitores. ¿Por qué? Porque la electrónica está hecha de transitores. Así que todo lo que ven va a tener transitores. Que estos transitores a su vez forman comparadores y forman flip-flop. Y bueno, fíjense, ¿no? Acá está más clarito. Ya bloques, comparadores, flip-flop, tensión de salida, un par de... Nada. Máximos aplicaciones, curvas y qué sé yo. Y en algún lado encuentran algo que se llama los modos de funcionamiento, ¿sí? Modo monoestable, que es lo que vemos ahí. Modo estable. Y por acá están las ecuaciones que yo saqué por ahí. Fíjense que ahí dice, ¿no? Acá está la ecuación. 1,1 por RA por C. Y la otra dice, ¿dónde estará la otra? Acá. 1 sobre el periodo, que es la frecuencia, es 1,44 por RA por 2RB por C. ¿Sí? Y si no, también lo que puedo hacer es ir a 555, calculator. Y si vos buscás, hay 1.000.000 de personas que se han, por ejemplo, está DigiKey. No, fíjense. No tengo que ni pensar acá. Lo pongo en estable. Resistencia, valor, qué sé yo, frecuencia. Bueno, quiero a 100 Hz. A ver, tengo que poner acá la resistencia, ¿no? No me deja hacer el revés. Bueno. Bueno, hay algunos que te dejan hacer al revés. 100 y 100 y un micro, y le pongo calcular, y me dice que voy a tener una frecuencia de 4,8 Hz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son resistencia muy grande y un capacitor chico. Si yo en vez de poner resistencia de 100 le pongo resistencia de 1 kHz, tengo la frecuencia de 488 Hz. ¿Sí? Puedo tranquilamente, bueno, y van a encontrar algunos donde es al revés, ¿no? Donde ustedes ponen la frecuencia y les sugiere valor a la resistencia. Pero si ustedes agarran dos resistencias de 1 kHz, la ponen acá, le ponen y un capacitor de 1 micro, van a tener el oscilador así, ¿sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Me perdí el Renzo Sí, o sea, de qué era la risa.
Nada de que hay una página para calcular eso. Ah, sí, sí hay páginas para calcular todo, ¿para qué vamos? A ver, se puede calcular, por supuesto. Más de una vez los finales les pedimos que calculen. Es una fórmula que tiene 3 letras y 2 números, ¿sí? O sea, claramente se la pueden acordar. Entonces, más de una vez le decimos, bueno, haga esto con un clock de 3 Hz, calcúlelo. Y bueno, tienen que hacer el cálculo. Con lo cual, esa fórmula apréndensela. No es muy complicada. La usan 3 veces y ya se la acuerdan. Entonces, de esa forma pueden armar los circuititos de clock para que funcionen todos los circuitos digitales, ¿sí? Generalmente no es el que más se usa, el 555, ¿sí? A ver, no es el que más se usa si yo necesito precisión en mi reloj. ¿Por qué? Porque las resistencias con la temperatura varían, ¿sí? Tienen coeficientes térmicos, es decir, va a variar la temperatura, va a hacer variar el valor de la resistencia y hace variar el valor de la capacidad también. Entonces yo, si quiero poner mi circuito que funcione perfectamente, siempre al mismo pulso de clock, tengo que hacer que mi circuito nunca se caliente ni nunca se enfríe, ¿sí? Porque esté siempre a la misma temperatura para que funcione. Lo cual es bastante complejo de hacer. Además, las resistencias se van degradando con el tiempo, los capacitores se van degradando con el tiempo. A la larga, mi clock no es tan preciso. Para hacer un sumador, para hacer un flip-flop, para hacer esas cosas, no hay drama. Pero si yo quiero hacer cosas más precisas, no lo puedo hacer con un 555, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener poca precisión en ese clock. ¿Cómo se hace? Con osciladores a cristal. Si ustedes ven el Arduino, cualquier placa que tenga, el mother de la PC, cualquier placa que tenga sistema digital ahí adentro, van a ver que tiene el oscilador a cristal, ¿sí? El oscilador a cristal es esa chapita ovalada que está ahí. Bueno, me blurrea Le tienen que sacarle a efecto. Sí, ahí se ve, mira. Esa chapita ovalada que está bajo el cable. Sí, 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 se ve. Que Sí, dice sí, sí, ahí, nos lo había enseñado antes. sí, dice 16.000, ¿sí? O sea, 16 MHz. Eso es una propiedad de los cristales que si yo los corto de determinada forma y les doy corriente, vibran. ¿Sí? Una propiedad de los cristales. Si vos le das corriente al cristal, vibra. Cristal de cuarzo. Y esa vibración no es tan susceptible a los cambios de temperatura como si lo es la variación de la frecuencia por la resistencia y los capacitores. Entonces, ese cristal es bastante más preciso que un 555. Lo que pasa es que es un poco más complejo armar un circuitito con un cristal. Se puede hacer, oscilador de cristal y demás, pero tengo que comprar un chip especial, un chip dedicado a eso, ponerle cristal y hacer unas cuestiones ahí. El 555 es más cómodo, más fácil, más barato. Entonces, para la mayoría de las aplicaciones estas que vamos a hacer nosotros, con un 555 estamos de 10. Pero sepan que si yo quiero hacer un reloj o quiero hacer algo más preciso, necesito otro tipo de clock. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y de estos que habíamos hablado de los temporizadores de escalera, qué? ¿Utilizan así un 555 o qué? Depende. Las versiones viejas sí, ahora ya hay circuititos dedicados a eso. Pero las primeras sí trabajaban con 555. Después ya tratan de evitarlo porque el 555 funciona a 5 voltios, entonces tenés que ponerle un transformador y hacer la transformación. También que puede hacer un transformador como los del celular, ¿no? Hacer switching. Pero necesitas ponerle alguna cosa. Lo mejor es trabajarlo con un bimetal ahí a 220 y listo. Pero digo, ese fue un ejemplo de Bien. para qué serviría. Sí, sí, sí. Yo sabía que iba y compraba el temporizador, pero después que tenía adentro. Sí, claro, va a comprar el temporizador. Ya no viene más con 555 los temporizadores. ¿Por qué? Porque trabajan de una forma más sencilla a 220. La verdad que no he desarmado ninguno para ver qué traía adentro. Porque son caros y no tenía ganas de romperlos para ver qué tenía adentro. Pero bueno, habría que estudiar un poco. La cuestión es que se usó mucho tiempo y se sigue usando un poco. Es como charlábamos al principio, ¿no? Al principio de la materia. La electrónica así discreta, ¿sí? Los componentes desparramados en una placa, poniendo compuertas por separado, comparadores por separado, 555 por separado y demás,
se dejó de usar ya. ¿Sí? Se dejó de usar, ¿por qué? Y porque me voy a un micro donde hago 1000 millones de cosas más complejas, y si quiero modificar algo, lo modifico modificando el programa y no tengo que rehacer todo el circuito para hacer una modificación, a costa de que sea más lento que una lógica de compuertas, pero para un montón de aplicaciones sirve. Y si quiero algo más rápido, me tengo que ir a hacer esto que estoy haciendo ahora de lógica de compuertas a una FPGA, ¿sí? Para meterlo en un solo chip, ¿sí? Y hacer esa programación de circuitos dentro de la FPGA. Pero la electrónica es total, lo que estamos viendo es totalmente aplicable, útil y actual, ¿sí? No en, ¿cómo es? No en lo que es, digamos, no lo vemos como chip puesto en una placa, ¿sí? No vamos a ir a comprar una compuerta AND y vamos a hacer una computadora con eso, pero sí, adentro de las computadoras, adentro de todo lo que tengamos, existen esas compuertas AND y la lógica sigue siendo exactamente la misma, ¿sí? Entonces estamos viendo un poquitito más adentro de lo que veíamos en herramienta informática, por ejemplo, que programábamos una compuerta, o sea, o asignábamos una dirección de memoria. Ahora hoy aprendimos que las direcciones de memoria son flip-flop tipo D, ¿sí? Que almacenan unos y ceros. Nada más que tengo miles de millones de esos, ¿sí? El audio de los amplificadores clase A son todos discretos. Sí, lo que pasa es que los clase A, vos ya ahí estás teniendo transistores MOSFET que están trabajando ahí, así que a ver, sí se sigue usando, la realidad es que se sigue usando. Los amplificadores tipo D son los que más se están usando, que tienen más rendimiento, que esos ya están la mayoría integrados en una placa. Pero nada, se sigue usando y se va a seguir usando porque es la base de todo. Si nosotros estamos conectados y hablando por Zoom, es porque abajo de eso tenemos flip-flop que están haciendo las cosas, ¿sí? Así que no es que estamos haciendo cosas que no existen, estamos entendiendo un poco más cómo funciona el mundo, ¿sí? En realidad es lo que estamos haciendo. Bueno, excelente. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Yo, pero no sobre el tema del que estamos hablando, profe. Bueno, dígala. Si hay alguna duda que yo se la pueda... Sí, o alguno chico. es sobre los exámenes que toman ahora el otro mes. Sí. Los exámenes finales. Sí. Que yo había promocionado en la materia anterior de herramienta informática. Sí. Y acá en la tabla que nos pasaron, en la parte de docente no salen otros docentes. No sé si me anoto igual y... No pasa nada. En realidad, tomamos todos juntos, ¿sí? Me refiero a todos los docentes juntos. Tomamos 3 materias. Herramienta informática, sistemas digitales y electrónica, ¿sí? Esas 3 materias las tomamos el mismo día, el mismo momento. Y estamos todos los docentes ahí. Entonces, ponen un nombre por poner uno, pero somos todos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya estén después cada profe tiene anotados sus promocionados por su cuenta, por su lado. Entonces, ustedes se conectan. En el caso mío no hace falta que se conecten. Ustedes lo que sí tienen que hacer es mandarme, que yo se los voy a recordar igual en el grupo después, el que se haya inscrito a rendir. Primero acuérdense, si están promocionados tienen que inscribirse igual, ¿sí? Tienen que anotarse un par de días antes, tienen que anotarse el examen, porque si no, no lo van a poder, no les puedo poner la nota, por más que estén promocionados. Y ese día necesito que en el momento del examen, o se conecten al Zoom del examen, o me manden un WhatsApp diciendo, profe, yo estoy anotado, yo estoy rindiendo, entonces yo les paso la nota. ¿Sí? Yo me anoté al examen, promocioné, soy fulano de tal, del curso tal, y yo me fijo, les paso la nota y les cargo en el acta. Si no me mandan ese examen, ese mensaje, digo, yo no sé si ustedes están promocionados o están ausentes del examen. Y para no ir a fijarme de 4 años para atrás de todas las planillas y ver si están o no, bueno, les pido ese favor, que me manden un mensajito diciéndome, profe, no se olvide de pasarme la nota. Y ya con eso estoy listo.
Ah, bien, profe. Bueno, muchas gracias. Así que no se asusten. Lo mismo, no se asusten si no aparecen promocionados, ¿sí? Si aparecen regulares. Si ustedes están promocionados y por ahí aparece regular en el sistema, no hay problema, porque a lo mejor quedó como regular, pero cuando le pasamos la nota se la pasamos promocionado. Así que si estaban promocionados no se preocupen, y si aparece otro profe en el acta tampoco se preocupen. ¿Sí? Lo que sí, acuérdense de inscribirse. Bien, profe. Una cosa, Muchas gracias. Sí, una Fede. cosa, Martín. Sí, falta subir las tareas para el 1M4 del trabajo práctico 2. Ah, Para que- vale, lo subo. Dale, eso más que nada. Laburen. Bueno. Hagan ejercicios. No hacía falta que diga eso. Ahí está. Ahí Concuerdo está. totalmente, no hacía falta. Lindo fin de le hizo hacer el profe. No esté malo, profe, póngale 2 o 3 semanas para entregar. No, pero yo también tengo que corregir el fin de semana. ¿No? Claro. No. Así que también Hay que laburar, trabajo porque después se le va a juntar todo, después no van a entender cómo hacer las cosas. Ya lo vamos a subir. Sí, a mí también después si me junto, tengo como 40 de golpe por corregir en un día y voy Claro. corrigiendo tampoco. Se pasa la vida corrigiendo el profe. Bueno, eso no era. Dale, ahí lo Gracias. subimos, Fede. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más? Excelente. Los libero entonces. Que tengan lindo fin de. Disfruten. Profe, gracias. Igual. Disfruten. Gracias, profe, igualmente. Sigan Nos vemos. cuidándose y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Cualquier duda. Chau, profesor. Acuérdense, el lunes clase con el profe Fede. Para sacarse las dudas, vamos a ya tener los ejercicios, así que van a ir laburando con eso. Y nos vemos el viernes. Cualquier duda nos escriben ahí en el grupo. Buen fin de. Que anden de 10. Nos vemos la próxima. Chao, chicos. Buen fin de, profe. Ah, Hasta luego. profe. Diga. Chao, profe. Chau. ¿Alguien tenía algo que decir? Bueno, listo. No, me voy. yo saludé nada más. Ah, pensé que faltaba algo. Chau.